Episodio número 99. Reflexiones. O looking back. Estudiante, ve a la página web SpanishLanguageCoach.com si quieres usar los recursos gratuitos, transcripción, traducción al inglés y tarjetas de vocabulario. Te dejamos con el episodio. Ok, inglés. Hoy inglés tenemos mucho trabajo. Ok, y tú también, estudiante, tienes trabajo. Porque hoy es el episodio número 99 y la semana que viene es el episodio número 100. Y hemos pensado hacer un... Preguntas y respuestas. Exacto, un Q&A. Entonces, estudiante, si tienes alguna pregunta que nos quieras hacer a mí, al inglés o a los dos, a ambos, por favor, envía un comentario en YouTube, Spotify o por correo electrónico, por email, a hola@SpanishLanguageCoach.com preguntándonos pues algo de la gramática, el aprendizaje de idiomas, la vida en España, Lo que sea. lo que te apetezca. Esperamos recibir con suerte muchas preguntas y... Preguntas personales también Sí, están bien. bueno, con un límite. Es como no respondemos a preguntas muy extrañas, Ya. pero que das contenido extra. Sí. Y vale, eso por un lado. Sí. Por otro lado, la semana pasada anunciamos que en los últimos meses hemos estado trabajando en un proyecto que es un nuevo curso por el que estamos muy emocionados. Es un curso que se llama Español Camaleón, como el animal que se adapta, que se camufla a su... Se esconde un poco. Se esconde en su nuevo hábitat y es un curso de pronunciación. Entonces, explicaremos más en los próximos días sobre este curso, pero si tú quieres mejorar tu pronunciación en español porque quieres ganar seguridad, quieres entender mejor, porque aprender pronunciación también te ayuda a entender mejor, puedes ir ya a dejar tu email en la lista de espera. Puedes ir a SpanishLanguageCoach.com/camaleón. Lo pondremos también en otras partes de la web y puedes dejar tu email. Entonces, ¿hoy qué vamos a hacer en el episodio 99? Pues vamos a pensar un poco en cómo hemos llegado aquí. Porque cuando comenzamos este podcast, no creo que pensásemos que íbamos a llegar a episodio 100, ¿sabes? ¿Tú no pensabas que llegaríamos al episodio número 100? Pues no pensaba mucho en esa meta. No pensaba mucho en llegar allí. Quizás si me hubieras preguntado en ese momento, quizás habría dicho, pues sí, creo que podemos llegar, pero no me había fijado demasiado en esa posibilidad. Y estábamos viviendo en otro país, estaba trabajando yo en una escuela y pensar en la posibilidad de llegar hasta este punto, sí, no lo pensaba demasiado. Sí, es interesante porque obviamente yo ya tenía la experiencia de mi podcast de nivel intermedio, pero esto era algo completamente nuevo para mí. Un nuevo grupo de estudiantes, hacerlo contigo, ¿no? Y también algo que creo que pasa con cualquier podcast o con cualquier proyecto, incluso una relación, que cuando tú la empiezas con una idea y luego poco a poco se va transformando en algo diferente, ¿no? a lo que tenías en tu cabeza. Sí, porque me acuerdo de cuando estábamos con mi madre en Cornualles. Empezamos a escribir los episodios. Y diseñar los gráficos, ¿no? Sí, pues nos hemos quedado con ese gráfico, ¿no? Sí. Con la portada.
del podcast con mi carita pequeña falsa Ujú. dibujada, un dibujo que usamos para mi cara, pero sí me acuerdo de sentirme bastante emocionado pensando en temas para los episodios, porque en aquel entonces estábamos pensando cada semana, en un tema en concreto con un guión, Ujú. de hecho. Claro, un guión es preparábamos el texto sobre un tema del que queríamos hablar y lo escribíamos para luego leerlo delante del micrófono. Y leerlo mal, ¿sabes? ¿Leerlo mal? Quiero decir que actuábamos como actores, pero actores sin mucho talento, diría, ¿sabes? Que ya hemos hablado de este tema recientemente, pero creo que es verdad. Y me parece mono que hayamos comenzado así. Y es gracioso que fuera tan diferente. Entonces, ¿no? Porque ahora llegamos al micrófono a veces sin idea de lo que vamos a hablar. Claro, se ha convertido en un podcast conversacional. Sí. Como Espontáneo. más espontáneo, eso tiene una parte muy buena, que es que muchas veces, porque no está guionizado, no hay un guión, utilizamos quizás alguna expresión mucho más natural y que explicamos, y además con los recursos también puedes leer la transcripción, la traducción al inglés. Un poco la idea del podcast sí que era que pudiera ser para false beginners, ¿no? Falsos principiantes, una persona que estudió español en el pasado o ha estudiado solo durante 2 años y necesita contenido comprensible, pero también para otras personas que nos quisiesen escuchar y entretenerse. Sí. De hecho, tengo estudiantes que escuchan este podcast, pero también el de avanzado e intermedio. Entonces, y tiene un tono conversacional importante, ¿no? Pero una pregunta, muchas personas mencionan nuestra química, ¿no? Que les gusta nuestra química, que es una cosa buena, pero tenemos que reconocer que alguna vez hemos hecho este podcast no estando enfadados, pero no con mucha química ese día. Pues creo que a veces se demuestra, ¿no? Quiere decir que a veces creo que si hubiéramos comenzado desde el principio con la cámara, Sí. porque antes hacíamos los episodios sin cámara, Sí. creo que se habría notado mucho más. Porque durante unos meses, especialmente durante el invierno, que el invierno es difícil, ¿no? En Londres, también es el semestre, las semanas más difíciles del año escolar. Así que llegaba a la casa exhausto, y me dijiste que necesitábamos grabar. Y luego yo, al principio, hacía el guión, hacía el editing, hacía es como los transcripts, siempre yo. Y hacer eso después de mi trabajo de escuela, estaba súper agotado. Sí. Pero sí me acuerdo de que durante esos primeros meses estaba súper cansado y de mal humor muchísimo. Sí. Es como, no creo que esté de buen humor hoy en día siempre, como hemos hablado de eso en el episodio de Estar Depre, pero creo que era peor antes, ¿no? ¿Cómo te sentías? Bueno, te conozco. Ya. Así que creo que cuando haces un podcast o creas contenido educativo como nosotros, es un trabajo. Literalmente, este es nuestro trabajo. Sí. No solo este, sino todas las cosas que hay detrás de gestión. Y no solo tenemos un podcast, tenemos muchos. 4, 5, 6, 7. Sí. Y el problema también es que si haces un podcast con una persona, puedes decidir hacerlo más tarde o lo que sea. Sí. Pero cuando hay dos, no puedes esperar.
hasta Claro. que los dos estén de buen humor. Claro. Y lo siento, pero de hecho creo que a veces los episodios han sido muy buenos porque uno ha estado de mal humor o enfadado y creo que le ha dado un toque, una química diferente. Ya, pero sabes que cuando eso ha pasado, cuando uno de los dos ha estado un poco depre o un poco de mal humor, creo que De mala leche. de mala leche, muy bien. Creo que hacer un episodio te fuerza a cambiar un poco el tono y acabas mejor Sí. de lo que empezaste, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo. Es un poco cuando te dicen que deberías sonreír en el espejo Sí. porque, no sé, pero provoca la creación de esa química de la felicidad. Pareces loco, pero funciona. Y creo que es un poco como esto, ¿no? Sí, 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 es verdad. Y te tengo que hacer una pregunta que quizás no quieres responder, pero creo que deberías responder porque hay muchas personas que han escuchado este podcast durante 99 episodios hoy. Yeah. Tú nunca has querido enseñar tu cara Yeah. y de repente, un día, de la noche a la mañana, decides enseñar tu cara. Ajá. Y cuando lo hicimos, tú me dijiste, no quiero explicar el por qué, no quiero decir nada, no quiero hacer como una gran cosa de ello, ¿no? Y yo lo respeté, pero creo que mucha gente se preguntará, ¿por qué ahora sí y antes no? Y vamos, no hay ninguna razón extraña para ello. ¿Te gustaría decirlo? Es como, no creo que sean muy interesantes No, las razones. Sí. Y son complicadas, ¿no? Es que hay muchas razones a la vez. Y para mí no me parece un tema muy interesante en general. Así que me parece extraño hablar del tema durante unos minutos. Pero dado que me has preguntado de esa forma tan directa, es que es como creo que soy una persona bastante pragmática. Y había dos razones principales por las que decidí mostrar la cara. La primera es que si decidiera volver a ser profesor, no quería mostrar la cara antes de eso, porque no quería que mis estudiantes potenciales en el futuro me encontrasen. Y decidí en este momento que tuve que hacer un salto grande y no pensar demasiado en el futuro. Claro, hablas de volver a ser profesor en una escuela secundaria. Exacto, exacto. Y la segunda razón era que estaba a punto de lanzar el podcast del inglés intermedio, porque ahora tengo dos en inglés y pensé, voy a hacer la misma cosa que he hecho con el podcast avanzado, donde he comenzado a grabar con máscaras y cosas así, para en 2-3 meses de repente decidir que tengo que mostrar la cara. Así que decidí desde el principio mostrarla. Y no tenía sentido tener la cara expuesta en un podcast y no en todos. Así que más o menos fue eso. Yeah. Claro. Sí, porque bueno, yo creo que tomaste la decisión correcta porque a la gente le gusta ver la cara de quien escucha, incluso en el formato podcast. Pero es interesante eso porque estoy de acuerdo contigo y es claro que a la gente le guste, pero ¿te acuerdas de que te dije que creo que la gente nunca era negativa conmigo porque nunca me veía la cara? Y creo que tenía toda la razón con eso porque ahora recibo comentarios bastante negativos en comparación con antes. Y eso me parece interesante, no tanto en la versión española, más en la versión inglesa, pero de vez en cuando creo que hay algo interesante en la psicología de eso, que cuando alguien muestra la cara y la gente la vea, hay un cambio que significa que la gente se siente libre
para criticar o interesada en criticar. Ya. Yeah. Sí, eso es bastante curioso, es cierto. Yeah. Es cierto que ha pasado. O también porque el podcast de inglés tiene más estudiantes. ¿Quieres decir el nombre de los 2 podcasts de inglés? English and Beyond. Intermediate Edition y Advanced Edition. Okay. Yeah. ¿Tú me quieres hacer alguna pregunta? No. ¿No? Oh. No, es como no creo que tengamos tanto tiempo. Ya. Pues, una pregunta rápida, entonces. El inglés me acaba de preguntar, ¿qué quieres que te pregunte? No lo sé. No, si quieres. Ok. Si tuvieras que terminar uno de tus podcasts, ¿cuál sería? El más nuevo. No. Quiero decir uno de los 3 originales. Uno de tus niños. Pero, ¿qué quieres que diga? No lo sé. No. Quiero A ver, lo disfruto mucho. ¿Sí? Sí. Disfruto mucho trabajando contigo. Tendría que ser avanzado, entonces. Tendría que ser avanzado, sí. Trabajar contigo es más fácil de lo que esperaba. Porque antes solo trabajábamos juntos haciendo este podcast, pero ahora trabajamos juntos en la oficina, en los podcasts, con el proyecto en inglés, en español. Es como, sé que vamos a quedarnos sin tiempo, pero ¿te acuerdas de cuando comenzamos a escribir Claro? El curso nuestro, Español Claro. Sí. Y montamos un pollo. Quiero decir que tuvimos una discusión muy grande que normalmente nunca discutimos. Pero discutimos una vez en Francia. Cuando estábamos decidiendo hacer el curso, una discusión muy grande donde creo que los dos estábamos un poco preocupados por trabajar juntos, de verdad. Y en Toulouse. Ya. Y tuvimos esta discusión súper grande y luego nunca más. Es verdad. Es como sacar las preocupaciones y así nos las quitamos. La catarsis. Exacto. Muy White Lotus. Sí. Pues tenemos muy poco tiempo ahora. Segundos. Estudiante, envíanos las preguntas para el Q&A, para el episodio número 100 y te esperamos. Sí. En el episodio número 100. Un abrazo muy grande. Emocionado. ¿Qué digo? Un saludo emocionado.